Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Aquí en España son las 4:07 aproximadamente de la tarde y es día 13 de noviembre y comenzando una nueva semana con todos ustedes y continuando con el libro La lucha por la primogenitura o si quieren por el derecho de nacimiento. Y hoy nos toca ver el capítulo 12. El estado de Israel, perdón, no, el capítulo 12 no, hoy nos toca el tema del terrorismo. Lo que pasa que yo me he saltado porque lo he estado repasando. Dejen que vea, creo que es la 82, vamos a ver, la lucha, la 102, esa es la hoja 102 que me tengo que situar. Vamos hasta la 102. La 102, que se titula el capítulo 11, el auge del terrorismo judío. Vamos a ver cómo el Estado de Israel está hecho por terroristas y construido sobre las bases del terrorismo. El actual Estado mal llamado de Israel, porque como saben ustedes están usurpando el derecho, el nombre de la primogenitura que le corresponde a las tribus de José, Efraín y Manasés, y a las tribus del norte, que esos que tenían el nombre de Israel con ellos. Y, sin embargo, los judíos se lo han apropiado. Por lo mismo que Jacob suplantó el nombre de Saúl, se hizo pasar por él, ahora, pues digamos, Edom, que está disfrazado en la judería, suplanta el nombre, suplanta a Jacob y se hace pasar por Jacob cuando realmente no lo son. Son Edom, Saúl, perdón. Bueno, capítulo 11, repito, el auge del terrorismo judío. Vamos con él. Dice así, en 1936 el mufti de Jerusalén, Aj Amin el-Husseini, llamó a una huelga general entre los árabes. Se comprometieron a hundir la economía, pero solo lograron desocupar puestos de trabajo que se llenaron rápidamente por nuevos inmigrantes judíos que estaban en necesidad de empleo. Enfurecidos por el fracaso de la huelga, recurrieron a medidas más violentas y explotó la violencia en Palestina una vez más. El mufti fue corto en sabiduría y largo en odio. Vladimir Jabotinsky, o Jabotinsky, no sé cómo se dirá, padre del terrorismo judío. A mediados de los años 1930 la situación estaba madura para el siguiente nivel de violencia. El espíritu de Edom, saben que es un espíritu de violencia. El hombre perfecto para el trabajo era un hombre llamado Vladimir Zev Jabotinsky. Jabotinsky fue el primer comandante de la Haganá, la organización judía de defensa fundada en 1919 por la Organización Sionista Mundial. En 1923 fundó Betar, el nombre de la fortaleza donde Bar Kokhba hizo su última batalla en su revuelta contra Roma. La revuelta mesiánica del 135 después de Cristo de Bar Kokhba fue la razón de que Roma prohibiera a todos los judíos poner un pie en Jerusalén. Bar Kokhba, un falso mesías, fue el modelo de Jabotinsky y el héroe de todos los terroristas judíos en la década de 1940. En este contexto, Jabotinsky fundó el movimiento revisionista que pronto dio a luz al Irgun Tzvai Leumi, que es la organización militar nacional,
en abril de 1937. Poco después, una segunda organización terrorista fue fundada, el Lojamei Yerut Yisrael, luchadores por la libertad de Israel. Sus siglas en inglés eran las FFI, mientras que su acrónimo hebreo era Lei, es el lugar donde Sansón le echó ahí con la quijada del asno, ¿verdad? En Lehi. Será que por eso, por la lucha de Sansón, probablemente lo eligieron por eso. Nombrado también según su fundador Abraham Stern, es conocido por sus amigos como el Grupo Stern y por sus adversarios como el Informe Stern-Gan. El Informe Stern-Gan o la banda Informe Gan, yo creo que es banda, permítanme un segundo. Sí, yo creo que es así, conocido por sus adversarios como la banda Informe Stern. Jabotinsky mismo murió en Nueva York en 1940, en cuanto Abraham Stern pronto fue encontrado por la policía británica e inmediatamente ejecutado sin juicio en 1942. Tanto Shamir como Begin denunciaron esta ejecución como un asesinato. Tal vez lo fue, pero en los últimos años el gobierno israelí ha ejecutado a muchos terroristas árabes en forma similar sin juicio. Los árabes también llaman a eso asesinatos. Los israelíes, sin embargo, operan en un doble estándar y no cuentan la ejecución de terroristas árabes como asesinatos. Solo es considerado asesinato si el terrorista es judío. O sea, nosotros podemos ser terroristas, pero los demás no. Jabotinsky es el padre del terrorismo judío, que pretendía continuar con el nacionalismo mesiánico del pasado, cuyos mesías militares siempre han encontrado simpatía entre los judíos. En 1935 salió de la corriente principal del movimiento sionista y estableció la radical Organización Sionista Revisionista en contra de la Organización Sionista Mundial, encabezada por Chaim Weizmann. Jabotinsky fue, de hecho, la encarnación del principio de la ciudad sanguinaria de la Vieja Jerusalén. El ex primer ministro de Israel, Menachem Begin, escribió en 1951 acerca de Jabotinsky en su libro La Revuelta, Historia del Irgun. Historia del Irgun. La página 40. La revuelta surgió de la tierra, la renovada fuerza que llegó a nosotros y especialmente a nuestros jóvenes por el contacto con el suelo de nuestra tierra vieja, no es una leyenda sino un hecho. Los funcionarios de la Oficina de Relaciones Exteriores británica no tenían concepción de esto cuando hicieron sus planes. No podían medir el carácter de los judíos que vinieron a la tierra de Israel. Asumieron que en Eret Israel también los judíos continuarían existiendo con súplicas tímidas de protección, pero aquellas fuerzas invisibles que han guardado siempre al pueblo judío de la destrucción demolieron la suposición británica. Vladimir Jabotinsky apareció educando a toda la generación a resistir, a estar listos para el sacrificio y para la revuelta y la guerra. David Rashiel, la mente militar judía más grande de nuestra generación, apareció para llevar a cabo el acto decisivo, el primer ataque con armas judías. Begin más tarde se convirtió en el jefe del Irgun Tzvai Leumi, la organización terrorista judía más importante y eficaz en la década de 1940. Otro ex primer ministro israelí, Yitzhak Shamir, alaba a Jabotinsky con entusiasmo. Así, en la página 9 de su libro Recapitulando, dice, el libro se titula Recapitulando, dice: sin duda, Jabotinsky fue el más dinámico y polémico de los muchos hombres talentosos que han dejado su huella en el movimiento sionista y, posteriormente, en el Estado de Israel. Por siempre blanco de fuertes sentimientos, fue a la vez odiado, adorado, temido, admirado y aceptado como líder supremo por algunos. Fue rechazado por los demás como un peligroso
extremista cuyos conceptos y simpatizantes, si se les permitía prevalecer, degradarían, que si se les permitía prevalecer, degradarían y destruirían la esencia de la causa sionista. El nombre y el espíritu de Jabotinsky se mantienen vivos hoy en su mayoría a través del partido Likud. El partido Likud, que ya saben que es el partido más fuerte allí, ¿no? El que ha gobernado casi siempre, que en un grado significativo representa y articula su filosofía básica y es, por así decirlo, ejecutor de su testamento político. Por lo tanto, el espíritu de Jabotinsky está en el partido Likud, el espíritu de violencia y de terrorismo. El partido Likud se ha convertido en el partido político más poderoso en la política israelí en los últimos años. Era el partido concebido por Ariel Sharon y formado principalmente por Menachem Begin. Es el partido al que Yitzhak Shamir pertenece, debido a que este partido lleva la filosofía de Vladimir Jabotinsky. Debido a que este partido lleva la filosofía de Vladimir Jabotinsky, es el partido del terrorismo judío. En la página 11, Shamir, hablando de él, resumen esencialmente la visión de Jabotinsky del sionismo logrado se puede comprimir en una frase: una mayoría judía en un Estado judío en el conjunto de la tierra bíblica de Israel. El señor Shamir fue el segundo más importante líder terrorista judío, que luego, junto con el otro, llegaron a ser presidentes de gobierno en Israel. En la década de 1940, encabezando el Lehi, la banda Esther, Jabotinsky fue la inspiración espiritual detrás del terrorismo judío librado contra los británicos, tanto por Begin como por Shamir, durante la década de 1940. De 1943 a 1948, los terroristas del Irgun fueron dirigidos por Menachem Begin, el hombre que se convirtió en el primer ministro de Israel del partido Likud en 1977. Los peones judíos en manos de sus líderes. Durante el gobierno del mandato británico en Palestina de 1922 a 1948, el judío promedio fue atrapado en el medio, pues estaba siendo usado como un peón en un juego más grande de lo que se pensaba. O de lo que él pensaba, el judío medio más bien, ¿no? En 1941 y 1942 la Gestapo alemana se ofreció para transportar a todos los judíos de España por $1.000 por cada familia, a condición de que estos judíos se movieran a Palestina. La agencia judía declinó la oferta, debían trasladarse a Palestina o sufrir en sus propios países. En 1944 una oferta similar se hizo en lo que respecta a los judíos de Hungría. Una vez más, la agencia judía declinó la oferta de que debían trasladarse a Palestina o sufrir en sus propios países para ejercer presión propagandística a los gobiernos europeos. Alemania y Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial incluso acordaron evacuar a 500.000 judíos de Europa y reubicarlos en las colonias británicas. Fue la agencia judía la que rechazó la oferta, debían trasladarse a Palestina o sufrir en sus propios países. Eso es lo que decía la agencia judía, que el que no quisiera emigrar, que pagara las consecuencias. Como ven, una emigración voluntaria, entre comillas. El gobierno británico concedió visas para la colonia de Mauricio a 300 rabinos y sus familias con paso a través de Turquía. La agencia judía también detuvo este plan diciendo que los 300 rabinos y sus familias deberían ser gaseados por su deslealtad para con el sionismo. Fíjense, si no eres sionista, es un judío, pero no eres sionista, hay que gasearte. Es de suponer que era más aceptable para la agencia judía que sus peones judíos fueran gaseados con el fin de poner más presión sobre Gran Bretaña. A lo largo de la década de 1900,
Miles de judíos fueron convencidos para ir a Palestina ilegalmente con el fin de forzar un cambio en la política británica. Cuando se detenían en la frontera o puerto, entonces el juego se volvía sangriento y macabro. Cuando el SS Patria, un barco, llegó al puerto de Haifa, en Palestina, lleno de inmigrantes judíos, las autoridades británicas se negaron a permitir que entraran en el país. Ordenaron al buque dejar el puerto y en ese momento la agencia judía en Palestina ordenó que la nave fuera dinamitada con el fin de hacer que el gobierno británico se viera mal. El autor judío Alfred Lilienthal escribe en la página 359 de su libro La conexión sionista 2. Saben que esas páginas siempre son en los libros, en las ediciones en Estados Unidos, porque el libro es del doctor Stephen Jones, Estados Unidos. La violencia se utilizaba a menudo en contra de su propia gente, ya que el 25 de noviembre de 1940, cuando el SS Patria fue volado en el puerto de Haifa, mataron a 276 pasajeros inmigrantes judíos ilegales. En el momento del incidente, estas muertes se atribuyeron a los británicos y no fue hasta 10 años después que la responsabilidad de este desastre fue colocada, en la puerta de los sionistas. O sea, 10 años hicieron cargar con la culpa a los británicos, pero al final se descubrió el pastel de que habían sacrificado a su propia gente para hacer quedar mal al gobierno. O sea, para conseguir sus fines, si hay que matar judíos, pues matamos judíos, como lo han hecho precisamente también, como lo están haciendo en el conflicto actual. Parece ser que el presidente del Estado israelí actual, pues ya saben, permitió que los de Hamas se colaran por la frontera, le dejaron franqueada la frontera para que pudieran cargarse y secuestrar unos cuantos judíos y así poder desencadenar un conflicto. Bueno. David Flinker, corresponsal israelí del judío Diario de la Mañana, el mayor diario yiddish, describió lo que había sucedido. Fue entonces cuando el Estado Mayor de la Haganá tomó una decisión de la que sus líderes se estremecieron. La decisión fue no permitir al Patria dejar Haifa. Los ingleses debían entender que los judíos no podían ser expulsados de su propio país. El Patria debe ser volado. El número de víctimas fue colocado oficialmente en 276. A los sobrevivientes les fue permitido quedarse en la tierra por el Alto Comisionado. 15 meses después, el SS Struma explotó en el Mar Negro, otro barco, matando a 769 inmigrantes judíos ilegales. Aquí ya fueron 769, casi 800 inmigrantes judíos. La agencia judía lo describió como un acto más de protesta masiva y suicidio en masa, y los medios de Estados Unidos, una vez más, colocaron la responsabilidad de estas muertes en la puerta de los británicos y su política de inmigración palestina. La Haganá, que quiere decir defensa, es la organización oficial de defensa de la agencia judía en Palestina. A pesar de que funcionaba como un grupo militar subterráneo, los británicos le permitieron operar un tanto libremente siempre y cuando no atacaran objetivos británicos. Pues bien, por la voladura del Patria y tal vez del Struma también, sabemos que la Haganá era plenamente capaz y estaba dispuesta para sacrificar a su propio pueblo y así ejercer presión sobre el gobierno británico para que permitiera una mayor indignación. Repetimos, sabemos que la Haganá era plenamente capaz y estaba dispuesta para sacrificar a su propio pueblo y así ejercer presión sobre el gobierno británico para que permitiera una mayor inmigración. O sea, lo han hecho varias veces y lo acaban de hacer ahora con lo del asunto de Hamas. La agencia judía lo llamó masiva protesta y suicidio en masa. El doctor Stephen Jones dice que sería más exacto verlo como un suicidio asistido, ¿verdad?
Los suicidaron a la fuerza. El ex primer ministro Menachem Begin escribe sobre el hundimiento del Patria en las páginas 35 y 36 de su libro La Revuelta diciendo: el Patria nunca zarpó. Terroristas judíos colocaron una bomba para evitar su salida. La bomba explotó y más de 2 centenares de judíos fueron asesinados o se ahogaron. Las autoridades británicas señalaron el hecho de que no se trataba de una operación Irgun Tzvai Leumi. Fue la Haganá quien había colocado la bomba. Este le echa la culpa a la Haganá. Los del Irgun le echan la culpa a la Haganá. Obviamente la agencia judía dirigida por David Ben Gurión creía que el fin justificaba los medios. Incluso el gran architerrorista Menachem Begin no habría asesinado deliberadamente a cientos de judíos para alcanzar su meta de un Estado judío, aunque su bombardeo del Hotel Rey David mató a 17 judíos. De un total de 91 víctimas, 17 fueron judíos. Pero la agencia judía necesitaba otra atrocidad británica, entre comillas, con el fin de empujar su causa. Los británicos no eran al parecer lo suficientemente despiadados, por lo que la Haganá tenía que ayudarles con el asesinato de 276 judíos y luego culparles por la atrocidad. Pero con una mentalidad de Haganá así, no podemos dejar de preguntarnos ¿cuántos otros judíos asesinó la Haganá a fin de generar simpatía y promover su causa? El asesinato sionista de Lord Moyne, o como se pronuncia eso, Moyne o Moyne. Bien, el bombardeo del Struma tuvo otra consecuencia. Yitzhak Shamir, quien luego se convertiría en uno Shamir, quien luego se convertiría en uno de los primeros ministros de Israel, era en ese momento un destacado terrorista judío en el Lehi. En su biografía, resumiendo, páginas 41, en su biografía, recapitulando, esto era aquí, esto está mal traducido aquí, recapitulando, páginas 41 y 52 describe el hundimiento del Struma y cómo afectó la decisión del Lehi de asesinar al británico Lord Moyne. El periódico de Toronto, el periódico de Toronto Globe and Mail del 6 de agosto de 1999, el periódico de Toronto, The Toronto Globe and Mail del 6 de agosto de 1994, realizando una revisión de Shamir, recapitulaba declarando: Shamir ha participado en la decisión de matar a Lord Moyne y ayudó a planificar la audaz y compleja operación. La experiencia le sirvió bien después. Durante sus años con el Mossad de Israel y el servicio de inteligencia, según los informes, dirigió un escuadrón de asesinos. Shamir dice que también ordenó la ejecución de un miembro del Lehi, un fanático que amenazaba con desbaratar la organización. ¿Cuántas otras matanzas ordenó? Él no lo cuenta, él no lo dice. Shamir insiste en que no se arrepiente de sus acciones. Los periódicos rara vez mencionan el hecho de que el Estado de Israel fue fundado por terroristas judíos. Repetimos eso. Los periódicos rara vez mencionan el hecho de que el Estado de Israel fue fundado por terroristas judíos. Los israelíes no se opusieron al terrorismo hasta después de que se indultaron a sí mismos y se convirtieron en los hombres de Estado de su Estado judío, recién creado. Qué bonito, ¿no? Como ahora están haciendo, por ejemplo, en España, los terroristas los condonan, los perdonan, les llevan al Parlamento y encima, pues eso, les pagan por representar ahora. Que de verdad. Luego, por supuesto, prohibieron el terrorismo porque no querían que los terroristas trataran de derrocar al nuevo gobierno israelí.
El 6 de noviembre de 1944, dos jóvenes terroristas del Lehi, de Yitzhak Shamir, o si quieren la banda Esther, vamos a ponerlo en castellano, la banda Esther, asesinaron al ministro británico de Asuntos de Oriente Medio, Lord Moyne, en El Cairo, Egipto. Los asesinos fueron capturados, juzgados y ahorcados el 23 de marzo de 1945. En un libro publicado en 1963 titulado La escritura por Gerold Frank, se nos da una descripción detallada de este asesinato y de los responsables del mismo. Él escribe en la página 35: para explicar la naturaleza del terrorismo individual, Isaac G. Chernisky, quien como Shamir, el comandante de operaciones del Grupo Esther, planeó la muerte de Moyne, dijo una vez: un hombre que sale a tomar la vida de otro, a quien no conoce, debe creer una sola cosa, que por su acto se va a cambiar el curso de la historia. De los dos jóvenes asesinos, Frank escribe en la página 36: cada uno hizo su recorrido por distintos caminos hasta la misma conclusión, que el Reino Unido no renunciaría a Palestina de no ser obligado, que la libertad sería ganada solo por luchar por ella, y que si iba a ser ganada, celotes judíos seguirían el modelo de los que seguirían el modelo de los que hace 20 siglos se levantaron contra el poder de Roma y deben ahora levantarse contra el poder británico. Menachem Begin estaba molesto con Shamir, no por el acto de terrorismo, sino porque Shamir no había advertido a Begin de antemano, lo que habría permitido comenzar a prepararse para la reacción británica y sus medidas enérgicas contra los terroristas. En su libro La revuelta, en las páginas 150 a 151, Begin reprendió a la banda Esther diciendo: como compañeros en la revuelta y socios en peligro, deberíamos haber sido informados por los jefes de la FFI de lo que estaba en el futuro, pero nos habíamos perdido ser tomados completamente por sorpresa. Pero nos habíamos permitido ser tomados completamente por sorpresa. La FFI representaba a los combatientes por la libertad de Israel, eso entre comillas, lo de combatientes por la libertad de Israel, que eran la banda Esther de Shamir. La agencia judía, siempre jugando a la política, no se preocupaba tampoco por el asesinato, pero se preocupaba por su posición política y por las represalias británicas que vendrían. Aún así, había muchos judíos individuales que estaban indignados por este flagrante acto de terrorismo. Gerold Frank escribe en La escritura, en la página 32, en Palestina, cuando se confirmó la terrible verdad, se elevó el grito: excomulgar a los terroristas. La agencia judía exhortó a la población a expulsarlos de sus lugares de escondite, desollarlos de sus puertos de trabajo, arrebatarlos de las escuelas, arrancarles este cáncer que nos avergüenza ante el mundo. La agencia judía debería haber tomado sus propias palabras en serio. La agencia judía se une con los terroristas. Se une a los terroristas. A pesar de toda su retórica, Ben Gurión pronto fue a los Estados Unidos Ben Gurión se fue a los Estados Unidos para recaudar dinero para armas, para luchar contra el gobierno británico. Se reunió el 1 de julio de 1945 con 17 ricos judíos de América que formaron el secreto Instituto Sonnenborg,
para asegurar las armas y pasarlas de contrabando a Palestina. Cuando todo estuvo listo, Ben Gurión envió una carta a Moshe Snep, jefe de la Haganá, es decir, defensa, en Palestina, diciéndole que se iniciara el levantamiento del terrorismo y coordinara sus operaciones con el Irgun y la banda Esther. Esto deja claro que Ben Gurión y la agencia judía en sí creían en el terrorismo contra los británicos. No fue por razones morales por las que se abstuvieron del terrorismo la mayor parte del tiempo. Su restricción se basó en consideraciones políticas, a sabiendas de que el terrorismo abierto sería perjudicial para la opinión y el apoyo mundial. O sea que con la fachada de que no somos terroristas, pero por detrás lo estamos apoyando. Esta fue la base del estadista Ben Gurión. Él apoyó y perpetró mucho terrorismo, pero por lo general lo hizo en secreto, a fin de no dejar que el mundo supiera que él también era un terrorista. Una vez más, esto lo vamos a subrayar también, a remarcar en negrita. Una vez que había recaudado dinero para las armas en el verano de 1945, la agencia judía se unió abiertamente por cerca de 9 meses con los terroristas de Esther e Irgun, en un régimen de terror en toda Palestina. Este movimiento de resistencias unidas, entre comillas, Movimiento de Resistencias Unidas, duró desde noviembre de 1945 a julio de 1946, terminando solo con el más espectacular acto terrorista, la voladura del Hotel Rey David el 22 de julio de 1946, donde estaba el cuartel general británico. Tropas de choque de la agencia judía llamadas el Palmaj se organizaron por primera vez en 1941, pero permanecieron relativamente inactivas durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Pero la Segunda Guerra Mundial había terminado en 1945. Con 23 años de edad, Yitzhak Rabin fue nombrado segundo al mando del primer batallón. Durante este tiempo, sus ataques se coordinaron con el Irgun y con la banda Esther, como Ben Gurión había ordenado. Esto fue menos de un año después de que la banda Esther había asesinado a Lord Moin y Ben Gurión había emitido su llamado a excomulgar a los terroristas. La primera acción del Palmaj sería liberar a unos 200 judíos desde el campo de detención Atlit, que habían sido arrestados por intentar entrar ilegalmente a Palestina. Rabin condujo su batallón Palmaj el 10 de octubre de 1945 y los sacó con éxito fuera del campamento y los dispersó por diversos asentamientos judíos. El éxito de esta operación les animó a participar en una guerra de guerrillas sin cuartel contra los británicos. A partir de la noche del 1 de noviembre de 1945, Menachem Begin escribe de esto en la página 191 de La Revuelta. Dice: en la noche de los ferrocarriles, así le llamaron a esa noche, la Haganá también hundió 3 barcos patrulleros británicos. Más tarde atacaron 2 veces la estación de radar en Haifa. Un ataque se realizó sobre el puesto de observación de la policía en Givat Olga, que fue volado. En febrero de 1946, la Haganá llevó a cabo operaciones de sabotaje contra las instalaciones de la policía móvil. Y en junio la Haganá llevó su resistencia armada a su fin con ataques amplios y positivos a puentes, ataques a puentes en la frontera. Esta noche de los ferrocarriles, que también se la llamó así, fue la primera operación conjunta importante que ocurrió el 1 de noviembre de 1945. Shamir nos dice que en su parte de la operación contra los talleres del ferrocarril, 11 miembros del Lehi fueron asesinados. Hacia el final de este frente único vino la noche de los
de los puentes. Cuando ya esta coalición estaba para terminar, vino la Noche de los Puentes en junio de 1946. En la página 203 Begin escribe de esto: los grandes puentes de acero en el norte y el sur y el este se derrumbaron bajo los golpes de los hombres de la Haganá. Esta fue la última operación militar del movimiento de la resistencia. Esto resultó ser el acto terrorista final que llevó a los británicos a devolver el golpe con fuerza en el día conocido por los historiadores judíos como el Sábado Negro. El 29 de junio de 1946, las fuerzas británicas ocuparon la sede de la agencia judía y arrestaron a casi todos los líderes de la Haganá y del Palmach. Fueron devastadas las filas del Palmach, fuerza de choque. Yitzhak Rabin fue arrestado a pesar de que se estaba recuperando de una pierna malherida en un accidente de motocicleta. Esto resultó ser de beneficio para él porque fue trasladado a un hospital militar donde recibió buen trato y terapia física. La biografía de Kurzman de Rabin, soldado de la paz, páginas 102 a 103, dice: en realidad los británicos trataban a sus prisioneros bastante bien. Dieron a Rabin buena atención médica enviándolo al hospital militar en Gaza. Dice el doctor Jones: uno podría querer comparar el tratamiento británico a los terroristas judíos con el tratamiento judío de hoy a los terroristas árabes. La agencia judía proclamó ruidosamente que las detenciones del Sábado Negro eran nada menos que una declaración británica de guerra a los propios judíos. Para ellos, los británicos no tenían derecho a defenderse contra el terrorismo judío. O sea, nosotros los masacramos, pero ellos no tienen derecho a defenderse, porque nosotros, claro, somos judíos y tenemos la razón. De hecho, en sus mentes la culpa era del gobierno británico por haber provocado los actos terroristas mediante la continuación de la ocupación, entre comillas, palestina. Menachem Begin escribe en la página 205 de su libro La Revuelta: a lo largo del día la agencia judía Kol Israel, es decir, todo Israel, vociferó: Gran Bretaña ha declarado la guerra al pueblo judío, el pueblo judío se defenderá, fuera de nuestra tierra santa los sucios hijos de Tito, abajo el régimen nazi británico en nuestro país. En otras palabras, y esto va todo en negrita, estos dos párrafos siguientes. En otras palabras, cada vez que los británicos se defendieron o trataron de arrestar a los terroristas que habían volado los puentes, estaciones de policía, etc., siempre se decía que los británicos eran los agresores que habían declarado la guerra al pueblo judío. Pero cuando los judíos declaraban la guerra, la justificaban siempre en sus ojos como una lucha por la libertad. Las víctimas judías de la lucha eran culpa de los británicos asesinos, entre comillas, y las bajas británicas también eran culpa de los británicos simplemente por estar ahí. Del mismo modo, cuando los árabes eran asesinados por estos mismos sionistas, era su propia culpa por estar ahí, después de que se les advirtió para que abandonaran sus granjas y aldeas y huyeran a otras naciones árabes. O sea, les avisaban que se marcharan, y si no se marcharan, entonces se los cargaban, entonces la culpa era de que no se habían matado. La ceguera moral es de no creer. El doble estándar moral no tiene una explicación racional. En cualquier caso, ese mismo doble estándar moral lo sigue teniendo el Estado de Israel. En cualquier caso, la agencia judía no estaba tan comprometida con la causa como el Irgun o el Lehi. Eran demasiado políticos para aceptar las bajas como un hecho de guerra, y de esta manera se diferenciaban grandemente con el Irgun y la banda Esther. Con el Irgun y la banda Esther. Con cerca de la mitad de sus combatientes en prisión, dejaron los enfrentamientos a Begin y Shamir y volvieron a su condición política oficial. Incluso publicaron otra denuncia pública del terrorismo, a pesar de que continuaron apoyándolo en secreto. O sea, denunciamos públicamente, pero por debajo de la mesa lo apoyamos. De hecho, decidieron vengarse de los británicos por detener a sus miembros, por lo que aprobaron el bombardeo del Hotel Rey David. Tal era la duplicidad política de la agencia. La destrucción del Hotel Rey David.
gran atentado terrorista del cuartel general británico. Unos meses antes de la detención de los líderes de la Haganá y el Palmaj, ya habían comenzado a planear un ataque contra el Hotel Rey David, donde se encontraba el cuartel general militar del gobierno británico. En la primavera de 1946, el Irgun presentó un plan a la Haganá, pero la Haganá pensó que era demasiado ambicioso. Entonces, el 1 de julio de 1946, 2 días después de que los británicos habían detenido a muchos de sus líderes, aprobaron el plan por el que el Irgun explotaría el hotel. En su forma de pensar, se trataba de una represalia, entre comillas, apropiada por la ocupación de la sede de la agencia judía el Sábado Negro. Se trataba de una represalia por la ocupación de la sede de la agencia judía el Sábado Negro. Al menos esa era la forma en que lo justificaron más tarde. En la actualidad, el señor Begin deja muy claro que habían planeado esta acción meses antes de que los británicos ocuparan la sede de la agencia judía. Los arrestos del Sábado Negro hicieron que los líderes de la Haganá capitularan ante los británicos y públicamente renunciaran al terrorismo, pero siguieron llevando a cabo una guerra terrorista secreta contra los británicos. Siempre la duplicidad. La única diferencia era que ahora quedaban en un segundo plano y dejaron al Irgun hacer el trabajo sucio. Comienza a relatar la historia completa en el capítulo 15 de su libro. La operación fue liderada por Gideon Israel Levy. Trajeron latas de leche cargadas con explosivos al sótano a través del Café Regents del hotel. Cuando estuvo terminado, uno de ellos llamó por teléfono al hotel y les dijo que evacuaran el edificio, ya que habían sido colocadas bombas. Estaban programadas para explotar en media hora. Sin embargo, de acuerdo con lo que el señor Begin cuenta, el hotel no fue evacuado, debido a que el alto mando británico se negó a recibir órdenes de los judíos. Cualquiera que fuera la razón, 91 personas murieron en la explosión. La explosión fue más eficaz de lo que cualquiera de ellos creían posible, tanto en su destrucción como en el elevado número de bajas. La Haganá entró en pánico de nuevo y le pidió al Irgun asumir responsabilidad pública por este acto terrorista. Begin obedeció, ahorrando a la Haganá más vergüenza y arrestos. No obstante, la Haganá una vez más se convirtió en el adversario público del Irgun, incluso ayudando a los británicos en la detención de miembros del Irgun, es decir, se vendían unos a otros ahí. El señor Begin parece en gran medida justificado en su desprecio por la Haganá y su duplicidad. Begin, que se hace llamar el terrorista número 1, en la primera página de su libro, al menos tenía principios porque él no era un político, sino un militar. La Haganá no solo sabía de la operación, sino que la aprobó por adelantado. Y luego le dice a los otros que asuman que reivindiquen el atentado, pero ellos permanecen por detrás, es que de verdad es de risa, ¿no? Se le llamó la Operación Chic. Comienza a escribir en la página 218 lo siguiente. La Operación Chic se llevó a cabo exactamente 3 semanas después de que recibimos instrucciones de la Haganá para ejecutarla. Durante ese mismo tiempo, una serie de reuniones tuvieron lugar entre nosotros y los líderes del movimiento de resistencia. Una vez que la FFI pidió un aplazamiento, ya que aún no estaban listos para su tarea. 2 o 3 veces pospusimos el ataque a petición del comando Haganá. La explosión del Hotel Rey David trajo el gran toque de queda en Tel Aviv, como Yitzhak Shamir, resumiendo, lo llama en la página 63 de su libro. En la búsqueda de los terroristas, un oficial británico reconoció a Yitzhak Shamir a pesar de su disfraz y lo encarceló. En última instancia, el tribunal británico lo exilió al campo de prisioneros en Eritrea, en África, y estuvo fuera de la pelea hasta mayo de 1948.
La masacre de Deir Yassin o Dir Yassin Village, una aldea en las afueras de Jerusalén. Esto ocurrió 9 meses después de la destrucción del Hotel Rey David, un tiempo en el que el gobierno británico comenzó a renunciar a mantener la paz en Palestina. El 9 de abril de 1947, sin una buena razón estratégica, la banda Irgun del señor Begin se reunió con la banda Esther de Shamir y masacró a más de 250 hombres, mujeres y niños en Deir Yassin, una aldea tranquila en las afueras de Jerusalén. La mayoría de los hombres estaban ausentes porque estaban trabajando en Jerusalén. Los habitantes fueron sometidos rápidamente, los que se resistieron fueron asesinados en el lugar y el resto fueron alineados contra una pared en la plaza del pueblo y fusilados. Muchas de las mujeres fueron violadas antes de que la mayoría de ellas también fueran asesinadas. Apologistas posteriores nos dicen que fue su culpa por no abandonar cuando se les advirtió. Seguramente estos apologistas deben estar un poco locos para pensar que unos minutos de advertencia alivia a los terroristas y asesinos de toda la responsabilidad moral por las masacres. Begin escribe en la página 163 a 164 de La Revuelta. Uno de nuestros oferentes, que llevaba un altavoz, estaba estacionado en la entrada de la aldea y exhortaba en árabe a todas las mujeres, niños y ancianos a abandonar sus casas y buscar refugio en la ladera de la colina. Al dar esta advertencia humana, nuestros combatientes tiraron por la borda los elementos de sorpresa total, aumentando así su propio riesgo en la batalla subsiguiente, de batalla contra una aldea desarmada. Un número considerable de los habitantes obedeció la advertencia y quedaron ilesos. Algunos no dejaron sus casas de piedra, tal vez debido a la confusión. El fuego del enemigo era asesino, de lo que el número de nuestras bajas es un elocuente testimonio. Nuestros hombres se vieron obligados a luchar por cada casa para vencer al enemigo, utilizaron una gran cantidad de granadas de mano y los civiles que habían hecho caso omiso de nuestras advertencias sufrieron bajas inevitables. Este aviso, entre comillas, dado a los civiles, se contradice con Alfred Lilienthal, que escribió en la página 154 de la Conexión Sionista 2. Dice, sin que hubiera sido dada advertencia a los habitantes del pueblo, es decir, este le contradice a Begin, como se ha afirmado más tarde, Begin había declarado que todas las víctimas de los ataques del Irgun se las había advertido de antemano. Debido a que el camión blindado con su altavoz había caído en una zanja y cayó sobre su lado muy lejos de las primeras casas del pueblo. Aconsejados por un vigilante nocturno de que los invasores judíos se acercaban, algunos habitantes, con solo una bata puesta encima, lograron huir hacia el oeste. John Kinche, el escritor sionista, llama al incidente la mancha más oscura en el expediente judío a lo largo de los combates. Un sionista. Dijo, el terrorista justificó la masacre de Deir Yassin, ya que provocó la huida de pánico de los restantes árabes en el área del Estado judío. El escritor judío Don Peret describe el resultado de Deir Yassin como una psicosis de miedo colectiva que abarcó a toda la comunidad árabe. Arthur Koestler escribió, este baño de sangre era el factor psicológico decisivo para el espectacular éxodo de refugiados árabes, página 156. O sea, ellos ya sabían que eso iba a hacer que en otros sitios huyeran despavoridos, ¿no? Menachem Begin también alegó que la ciudad era de valor militar estratégico. Él basaba esto en una carta del señor Shaltiel, el comandante regional de la Haganá, que había escrito al señor Begin. Creo saber que usted planea un ataque a Dir Yassin. Me gustaría señalar que la captura de Dir Yassin que sostiene es una etapa en nuestro plan general. No tengo ninguna objeción a la realización de la operación siempre y cuando sean capaces de proteger la aldea.
Si usted es incapaz de hacerlo, le advierto contra la voladura de la aldea, que se traducirá en el abandono de sus habitantes y sus ruinas y casas abandonadas siendo ocupadas por fuerzas extranjeras. Esta situación aumentará nuestras dificultades en la lucha general. La segunda conquista del lugar nos involucrará en grandes sacrificios. Además, si las fuerzas extranjeras entran en el lugar, esto alteraría el plan para el establecimiento de un campo de aviación. Eso era lo que ellos querían poner ahí. Así que el valor estratégico de Dir Yassin o Deir Yassin era que la Haganá planeaba convertirla en un campo de aviación. Ciertamente justifica la destrucción de la aldea, y si las personas se oponen y se defienden, esto sin duda había de justificar su masacre. Después de todo, ¿quiénes son ellos para oponerse a un campo de aviación judío? ¿Tienen derechos los no judíos? La Haganá, como de costumbre, había negado todo conocimiento de los planes del Irgun para destruir Deir Yassin, pero Begin deja claro que sabían de ello e incluso aprobaron su funcionamiento. Begin dice que hizo lo humano, entre comillas, al decirle a la gente que huyeran de sus hogares antes de su ataque. Fue culpa de los propios aldeanos árabes, piensa, porque no todos huyeron y dejaron todo en manos de los colonos judíos que pronto iban a ocupar la aldea. Cuando ellos se defendieron, entonces el Irgun hizo valer su derecho a la autodefensa. Tremendo, ¿no? ¿Carecen los árabes del derecho a disparar contra la invasión de atacantes del Irgun y el Lehi? ¿No fue Deir Yassin la que atacó una aldea del Irgun? El objetivo principal de esa masacre era aterrorizar a los árabes para que huyeran de su tierra, porque solo con su partida podrían los judíos confiscarla para sí mismos. Una vez que los árabes habían huido, incluso si iban a un pueblo cercano a la casa de unos familiares por un tiempo, no se les permitía regresar. Esta definición sionista de la autodefensa todavía se utiliza hoy cuando confiscan más tierras y destruyen más aldeas árabes. Vienen y dicen que todo el mundo salga de la ciudad y luego vuelan la ciudad y mueven los colonos israelíes a la tierra, dando al nuevo asentamiento el nombre de Israel. Deir Yassin no fue la excepción. No estoy de acuerdo con ellos en sus definiciones básicas de moralidad y justicia. Este asesinato fue tan diabólico que incluso el gran rabino de Jerusalén, en su homenaje, excomulgó a los que participaron en la masacre. Jacques de Reynier era el principal representante de la Cruz Roja Internacional en el momento de la masacre. El informe de su inspección de Deir Yassin el día después de la masacre se puede ver en línea en ese enlace que está ahí, www.palestinehistory.com. Ahí lo pueden ver. Es una lectura sombría, dice así. De repente, el oficial me dice, la historia de este pueblo poblado por 400 árabes desarmados y viviendo 400 árabes desarmados y viviendo siempre en buenos términos con los judíos que los rodean. Según él, el Irgun llegó 24 horas antes y ordenó por alta voz a toda la población para evacuar todos los edificios y rendirse. Se produce un retraso de 15 minutos en la ejecución del comando. Algunas de las personas descontentas se manifestaron y se habrían tomado prisioneros y luego se soltaron poco después hacia las líneas árabes. El resto no obedeció la orden y sufrió la suerte que merecían, dice. El exoficial de la Haganá, el coronel Meir Pael, en su retiro del ejército israelí en 1972, hizo la siguiente declaración pública sobre Deir Yassin, que fue publicada por el diario Yediot Aharonot el 4 de abril de 1972. Dice así: en el intercambio que siguió, 4 hombres del Irgun resultaron muertos y una decena resultaron heridos. Por el tiempo del mediodía la batalla había terminado y el tiroteo había cesado. Aunque no estaba en calma, el pueblo aún no se había rendido. Los hombres del Irgun y
el Lehi, salieron de su escondite y comenzaron a limpiar, entre comillas, las casas. Mataron a quienquiera que vieron, mujeres y niños incluidos. Los comandantes no trataron de detener la masacre. Le rogué al comandante que ordenara a sus hombres que cesara el fuego, pero fue en vano. Mientras tanto, 25 árabes habían sido cargados en un camión y conducidos a través de Magne, Yehuda y Zichron Yusef como prisioneros en una marcha de triunfo a lo romano. Al final de la acción fueron llevados a la cantera entre Deir Yassin y Yivta Shaul y asesinados a sangre fría. Los comandantes también declinaron cuando se les pidió llevar a sus hombres y enterrar los cuerpos de 254 árabes. Esta desagradable tarea fue realizada por 2 unidades Gadna traídas al pueblo desde Jerusalén. Zvi Ancori, que comandaba la unidad Haganá que ocupó Deir Yassin después de la masacre, hizo esta declaración sobre la masacre en 1982, publicada por Dabar el 9 de abril de 1982. Dice: entré en 6 a 7 casas y vi los genitales cortados y los estómagos triturados de las mujeres. Según las señales del disparo de los cuerpos, fueron asesinados directos. Ahí lo tienen. Pura diplomacia judía. Incluso hoy en día hay sionistas que deploran este asesinato. Ami Hisherov, del Grupo de Diálogo de la Paz de Oriente Medio, implora a sus compañeros sionistas: ya es tiempo para que los sionistas israelíes como yo se disculpen. El gobierno israelí nunca se ha disculpado por la masacre de Deir Yassin. Los autores de la masacre de Deir Yassin nunca fueron castigados. Como pueden ver, las raíces del conflicto actual se remontan a la época del terrorismo judío. Funcionó tan bien para ellos que los árabes decidieron probar las mismas tácticas. Ahí viene el asunto. El Estado judío fue fundado, esto va en negrita y subrayado, esta frase final. El Estado judío fue fundado con terrorismo por parte de terroristas. Esta es la verdadera base de su pretensión del derecho a existir. Esta es parte de la razón de Dios también para profetizar su destrucción. Los violentos arrebatan el reino por la fuerza. Hemos demostrado por el profeta Jeremías que había y todavía hay 2 tipos de higos de la higuera de Judá. Hay buenos higos e higos malos. Los higos buenos son aquellos que pacíficamente se someten al juicio de Dios, y los higos malos, los que prefieren morir, luchar y morir. Jeremías 24 al 30. Este fue el caso en los días de Jeremías y fue de nuevo verdadero en tiempos de Jesús, así como lo es verdadero ahora en nuestro tiempo. Jesús dijo de estas personas en Mateo 11 y 12: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Eso algunos este texto lo interpretan de la forma contraria, y dicen que hay que tomar el reino de los cielos por la fuerza, ¿no? Pero es todo lo contrario, es que Jesús lo que estaba haciendo es condenar esa violencia precisamente. Aquí lo dice el doctor Stephen Jones: Jesús denunció la creencia judía de que el reino de Dios debe ser tomado por la violencia y la fuerza. Esas son las tácticas del antiguo pacto, de la espada física, del tiempo de Josué, pero no estamos en el antiguo pacto. Hoy tenemos una espada que es espiritual, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y es la única método de conquista que aprueba el Señor. 40 años más tarde, Dios trajo el juicio y el cautiverio sobre Judá, esta vez a manos de Roma. Todo fue por las mismas razones que encontramos en los escritos de Jeremías 6 siglos antes. Uno podría pensar que las personas hubieran aprendido, ya que afirmaban creer en los escritos de Moisés y los profetas, pero vemos que no, porque hoy en día está ocurriendo exactamente lo mismo, están haciendo exactamente lo mismo, y por lo tanto el juicio de Dios pronto les alcanza. Bueno, pues aquí lo dejamos. El próximo día que abordemos, que será después de que dediquemos 2 días a Apocalipsis,
para terminarlo, o un día, perdón, no sé qué me queda, para Apocalipsis, a terminarlo, sí, no, Apocalipsis hacíamos 2 días y luego estábamos haciendo 3 días seguidos pues terminaremos mañana y pasado, si es que hacemos los 2 días vídeos, si no será pues mañana pasado o al día siguiente, pues nos meteremos con otro capítulo nuevo de Apocalipsis, nos quedan 4, o sea que lo acabaremos ya, el libro de Apocalipsis completo, el tomo 4, y por tanto los 8 tomos quedan concluidos del libro de Apocalipsis, del estudio de Apocalipsis del doctor Stephen Jones. Ya lo van a tener todo en vídeo, también lo tienen para descargar en PDF si lo quieren. Y bueno, pues el próximo día después de Apocalipsis nos tocará ya ver el Estado de Israel, mal llamado de Israel, porque en realidad es un Estado judío. Los han usurpado, como les decía al comienzo, han usurpado el nombre de la primogenitura, como Jacob usurpó el nombre de Esaú, haciéndose pasar por él, y aprovechando la ceguera de su padre, y así lo mismo hoy en día el Edom, los judíos y Edom mezclados, pues aprovechando la ceguera de la iglesia, pues han hecho 3/4 partes de lo mismo. Muy bien, pues nada, un placer de nuevo estar con ustedes. Gracias por haberme acompañado. Les emplazo para el próximo día. Por favor, no dejen de acompañarme. Y hasta entonces, pues los bendigo. Y nada, pásenlo bien.